Te pedimos, Padre, que tú toques nuestra alma, renueves nuestra mente y nos permitas ahondar hoy en el mensaje de Cristo a través de este libro tan interesante que tú nos dejaste, Señor. Danos la humildad para reconocer aquellas cosas que tú nos has revelado. Por favor, Señor, te pedimos que quites de nuestra mente y de nuestro corazón aquellos dogmas, aquellas enseñanzas que venimos arrastrando, pero que no están conformadas a tu verdad. Todos venimos de un contexto diferente, Señor, y venimos con tradiciones, con dogmas, con razonamientos humanos, y te suplicamos que tú nos guíes a toda verdad, para que en tu verdad seamos edificados, Señor. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el Apocalipsis y nos quedamos precisamente en el capítulo 2, en donde inicia el mensaje a las 7 iglesias en Asia Menor. Bueno, antes de iniciar con el texto que vamos a estudiar, voy a contextualizar a todos los que están aquí con el contexto cultural, histórico y geográfico del libro del Apocalipsis. En las diferentes escuelas de interpretación que existen sobre el Apocalipsis, hay dos escuelas que son radicales, y estas dos escuelas debemos evitarlas. Existe una escuela que se conoce como la escuela del futurismo. Como lo dice su nombre, el futurismo básicamente está implicando que todo lo que el Apocalipsis nos enseña desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 son cuestiones que se van a cumplir en un futuro. Básicamente, este tipo de personas o estos hermanos, porque son hermanos, creen que todo esto que está escrito en el Apocalipsis se va a cumplir. Y entonces estamos en espera y en expectativa de que todo lo que está escrito en este libro se cumpla. Esto es a lo que se conoce como la escuela del futurismo. Por otra parte, hay otra escuela radical que se conoce como el preterismo. Y básicamente el preterismo, hermanos, es todo lo contrario a lo que sería el futurismo. Si el futurismo enseña que el anticristo ha de venir, el preterismo enseña que el anticristo no ha de venir, ya estuvo. Si el futurismo enseña que Cristo ha de venir por segunda vez en un futuro, el preterismo enseña que Cristo ya vino por segunda vez. Entonces vean que tanto el futurismo como el preterismo llegan a tener doctrinas extremas que rayan en la herejía. Por una parte, el futurismo sí está equivocado en pensar que Cristo va a venir en dos etapas. Primero en un arrebatamiento secreto y después en una segunda venida física y presencial para reinar 1000 años sobre nuestro mundo. Eso realmente va en contra de la verdad. Es un sistema teológico dogmático, tradicional y popular, ¿no? Y lo vemos en muchas partes. Ahí es donde meten el arrebatamiento. Claro. Que hablan mucho, pero que no es. Claro, esa doctrina del arrebatamiento futurista, más conocida como la doctrina del rapto, es una doctrina propia del futurismo dispensacional, así se le conoce. Es un sistema futurista dispensacional y es un sistema radical que casi todo lo que narra el libro de Apocalipsis lo colocan hacia el futuro. Por otra parte, el futurismo también ve el libro del Apocalipsis como una cronología. Es decir, ellos piensan que el capítulo 2, el capítulo 3, 4, 5 son una cronología de los acontecimientos finales. Bueno, el preterismo también raya en lo herético, en lo sectario, porque el preterismo dice todo ya se cumplió, incluso Jesús de Nazaret ya vino por segunda vez en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida, cuando el pueblo judío sufrió la gran tribulación. El Señor vino por segunda vez de manera espiritual, ¿no? Y algunos se atreven a decir que Cristo vino de manera física.
Entonces, ambos sistemas, tanto el futurismo como el preterismo, llegan a un extremo. De alguna manera, si ustedes se dan cuenta, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, mantiene rasgos tanto futuristas como preteristas. Fíjense, la revelación de Jesucristo, primero debemos entender eso, no es la revelación del apóstol Juan, es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Otra cosa importante, este libro está dedicado a los siervos de Dios y solamente ellos lo pueden entender. O sea, hablando de siervos de Dios, estamos englobando a todos los hijos de Dios. Para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Pareciera que si hay una especie de preterismo porque habla de las cosas que han de suceder pronto. Pero nuestro pronto no siempre va a ser el pronto de Dios. ¿Se entiende? Cuando la Biblia dice Jesucristo está cerca o Jesucristo está a la puerta, eso se viene diciendo desde hace 2000 años. Y es verdad, Jesucristo está a la puerta, está pronto a venir, pero en una perspectiva más trascendental. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por otra parte, Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, abarca tanto al futurismo como al preterismo. Vean, escribe las cosas que has visto, que dice después, y las que son. ¿Eso qué nos indica? Que gran parte de lo que enseña el libro de Apocalipsis tiene que ver con acontecimientos que estaban ocurriendo en ese momento. Todos estamos de acuerdo que esa declaración, las que son, nos están indicando acontecimientos presentes para las personas que recibieron el libro del Apocalipsis. Pero inmediatamente el verso 19 dice, y las que han de ser después de estas. También tenemos un factor futurista. Por una parte, en el Apocalipsis hay cosas que ya ocurrieron, en gran manera cosas ya pasaron, y también tenemos cosas que han de ocurrir. Solamente que nosotros tenemos que examinar con detalle cada aspecto. Ya entrando al capítulo 2, hermanos, tenemos el mensaje a 7 iglesias. 7 iglesias que estaban asentadas en Asia Menor, y estratégicamente esta carta, esta epístola apocalíptica, va a circular entre estas iglesias para darles exhortaciones que les van a ser útiles para su desarrollo integral y espiritual. Bueno, entonces tenemos 7 iglesias. La primera iglesia es Éfeso, y es la primera iglesia que vamos a examinar. Sin embargo, me gustaría mencionar que cada iglesia tiene una estructura igualita. Fíjense, ¿cómo inicia el capítulo 2, verso 1? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Cómo inicia la epístola o el mensaje a la iglesia de Éfeso? Inicia con una descripción simbólica de Cristo. ¿Se dan cuenta? A Cristo se le describe en el verso 1 del capítulo 2 como aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Vamos a ver la similitud en el capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8 es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Noten cómo inicia. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Otra vez, en la primera parte del mensaje tenemos una descripción de Jesucristo. Otros aspectos simbólicos, otros no tan simbólicos, pero en cada inicio de los mensajes a las iglesias se describe a Cristo Jesús. Vamos a ver en el capítulo 3, verso 14, a la última iglesia, capítulo 3, verso 14, solo como para sintetizar, pero a todas las iglesias se les da una descripción de Cristo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén,
el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice esto. Es una mejor traducción, el origen de la creación. Es decir, en quien se originó toda la creación. Recuerden que Cristo es el creador o el mediador de la creación. Entonces, cada mensaje a las iglesias inicia con una descripción del Hijo de Dios. Capítulo 2, versículo 2. Estamos analizando la estructura y yo quiero que esta estructura la recuerden para que no les cueste entender el mensaje. Yo conozco tus obras, versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, en segundo lugar, lo que encontramos en esta estructura es lo que Cristo conoce de cada iglesia. Cada iglesia en particular es conocida por Cristo. Y entonces, inmediatamente después de que se describe a Jesús, se empieza a dar una descripción de lo que Cristo conoce de la iglesia en particular. Recuerden que nosotros no somos la iglesia de Cristo en un conjunto universal. Somos el pueblo de Dios representado por muchas iglesias. Cada iglesia es autónoma, cada iglesia es independiente, con sus propias virtudes, con sus propios problemas. Y entonces así inicia la segunda parte, lo que Cristo conoce de la iglesia. Vean cómo inicia con Esmirna, capítulo 2, verso 9, cómo le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras, la misma frase, y tu tribulación y tu pobreza. Bueno, la iglesia de Éfeso tenía cosas hermosas, era trabajadora, sabía discernir a los falsos apóstoles, pero la iglesia de Esmirna no era una iglesia mala, pero estaba pasando por otras situaciones, tribulación, pobreza y cosas similares a estas, lo que Cristo conoce de la iglesia. Entonces, esto nos debe llevar a entender, hermanos, que Cristo está sabido de nuestra situación como congregación. Cada congregación pasa por situaciones muy en particular. Tercera cosa en la estructura es lo que Cristo le aconseja, o más bien el reproche de Cristo hacia la iglesia. Hay una especie de reproche, una especie de exhorto, de amonestación. Capítulo 2, versículo 4, ¿cómo inicia? Pero tengo contra ti, ese es el reproche. El problema con la iglesia de Éfeso es que aunque eran una iglesia muy activa, habían perdido su primer amor, lo cual indica que habían perdido el fervor que tenían en sus inicios. Entonces es el reproche de Cristo a la iglesia, y casi a todas las iglesias, excepto a dos, Cristo les hace un reproche. Vean el capítulo 2, versículo 20, hablando de la iglesia en Tiatira, también habla de un reproche, les dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, aquí había una situación muy en particular con Tiatira, y es el reproche de Cristo. Llevamos tres cosas: la descripción de Cristo, ¿qué más? Lo que Cristo conoce de la iglesia y el reproche de Cristo a la iglesia. Cuarta cosa, el consejo de Cristo a la iglesia. O sea, Cristo no solamente nos confronta y nos amonesta, sino que nos da el consejo para alcanzar la misericordia, el alivio, el perdón, como iglesia. Capítulo 2, versículo 5 es el consejo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. En otras palabras, acuérdate en dónde inició tu enfriamiento, tu falta de interés en el contexto de esta iglesia. Le dice después: arrepiéntete y haz las primeras obras. Ese es el consejo. Vean, por favor, el capítulo 2,
versículo 22, hablando de esta mujer profetisa llamada Jezabel, dice: He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, aquí el consejo es que se arrepientan, ¿no? Porque de otra manera habrá enfermedad para esta mujer y para todos los que siguen su doctrina. Después del consejo, hermanos, tenemos la advertencia. Hay una advertencia después del consejo. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 5 al final, dice: pues si no. Esta frasecita, pues si no, ¿qué nos está indicando? Si no escuchas el consejo, entonces ya viene una advertencia. ¿Se entiende? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Recuerden que el candelero en el contexto inmediato es el símbolo de la iglesia. Y entonces lo que está diciéndoles es que si no toman en cuenta el consejo de Cristo, la iglesia como un cuerpo local va a desaparecer. Y en efecto la iglesia de Éfeso pues desapareció. Y por último, hermanos, después de la advertencia, lo que tenemos ahí es la promesa. Capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Esa es la promesa. Es un símbolo. Nos va a dar de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vean el capítulo 2, versículo 11. A la iglesia de Esmirna le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y a cada iglesia al final le hace una promesa. Entonces, recapitulando, la estructura de cada iglesia: existe primero la identidad de Cristo o una descripción de Cristo, el conocimiento que Cristo tiene de cada iglesia en particular, después el consejo que Cristo le hace el reproche, ¿no? Inmediatamente del reproche, el consejo, la advertencia y la promesa. Esta estructura de 6 partes aparece casi en cada una de estas iglesias. Ahora, vamos a lo bueno, hermanos. Aquí hay 2 formas de interpretar esto en la historia del cristianismo, pero me gustaría que ustedes escuchen las 2 formas que se han utilizado, porque una, a mi parecer, no es correcta. Algunos intérpretes dicen que las 7 iglesias, o que cada iglesia está representando un periodo en la historia del cristianismo. Por ejemplo, algunos dicen que la iglesia de Éfeso es la iglesia que representa al cristianismo apostólico del año 1, cuando nace el Mesías, al año 100, cuando muere Juan el Bautista, porque fue un cristianismo que tiene ciertas características a las de esta iglesia. Otros dicen que la iglesia de Esmirna es la iglesia que representa el periodo del cristianismo perseguido, ese cristianismo que fue echado al foso de los leones, que sufrió mucha pobreza. Después, cuando van a la iglesia de Pérgamo, dicen que la iglesia de Pérgamo está simbolizando el periodo del cristianismo imperial, en donde el imperio se mezcló con el cristianismo y por eso se habla de la sinagoga de Satanás. Y entonces todo aparenta cuadrar bonito, ¿no? Pero la realidad es que eso no es lo que enseña el libro. No nos está hablando de una iglesia como un periodo de tiempo en el cristianismo. ¿Sí están entendiendo esta interpretación que estoy dando? Es una interpretación malísima, muy mala, porque la realidad es que estas iglesias sí existieron. Y la realidad es que Cristo le está hablando a una iglesia en particular, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, para resolver algunas situaciones personales como congregación. Entonces, en algún sentido, esto que tenemos aquí no fue escrito para nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso? No se espanten con lo que estoy diciendo porque van a entenderlo. Esto no fue escrito para nosotros. Vean el capítulo 1, versículo 4. Juan, ¿a quién? A las 7 iglesias que están en Asia. ¿A quién fue dirigida esta epístola? A cada iglesia.
No fue dirigida a la iglesia que está en la Marina Nacional. Fue dirigida a las iglesias, en particular a 7 iglesias que estaban en Asia. Ahora la pregunta es, ¿nos sirve a nosotros lo que tenemos en este libro? Pues sí, porque aunque no fue escrito para nosotros, tiene implicaciones que trascienden al tiempo, implicaciones para todas las iglesias de todas las épocas, porque nosotros como iglesia local nos vamos a llegar a identificar ya sea con Éfeso, con Esmirna, con Pérgamo, tendremos algunas carencias como ellos, tendremos algunas virtudes, pero la realidad es que debemos asimilar lo que la palabra nos puede enseñar de esta carta, que no fue escrita para nosotros, pero que tiene implicaciones para nosotros. Vean un texto conmigo, no pierdan Apocalipsis, vean Romanos, y creo que Romanos explica muy bien este asunto. Romanos capítulo 15, versículo 4, por favor. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Noten que lo que dice el apóstol Pablo. Esta dice diferente. Lo puede leer, hermano, adelante. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestras enseñanzas se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Es la misma idea, ¿no? Solo es una paráfrasis distinta. Pero la idea es que los romanos leían la ley de Moisés, por ejemplo, y ellos sabían que la ley de Moisés no fue escrita para ellos, fue escrita para el pueblo judío. Y entonces Pablo les dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, aunque no fueron escritas para nosotros, tienen una enseñanza para nosotros. ¿Se entiende la diferencia? No fue dirigido para esta iglesia, pero tiene enseñanza para esta iglesia. Y toda la Biblia abarca el mismo sentido. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. Vamos a dar lectura al versículo 1 y si ya tienen la estructura, pues el punto número 1 sería la descripción de Cristo a la iglesia de Éfeso. Inicia la carta de la siguiente manera. Versículo 1, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Bueno, Juan, el apóstol, tiene la obligación de escribirle una carta en particular, ¿a quién? Al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Pero a qué se refiere con el ángel? Algunos intérpretes enseñan que cada iglesia tiene un ángel de la guarda, ¿no? Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y entonces enseña que cada iglesia tiene su angelito que la cuida y que la protege, pero ese no es el sentido de este verso. Esto es importante que lo recordemos. La palabra ángel en el texto griego es la palabra ángelos. Y ángelos, que se traduce como ángel, significa literalmente mensajero. ¿Se entiende? Mensajero. Entonces, esta palabra en aquellos días no era tan referente a los espíritus ministradores que hoy nosotros conocemos como ángeles, como arcángeles, querubines. Así que esta palabra ángel a veces hacía referencia a los ángeles del cielo y a veces hacía referencia a los mensajeros de la palabra. ¿Se entiende? Un texto muy interesante, vean Hebreos, no pierdan Apocalipsis. Hebreos capítulo 13. Versículo 2. Hebreos 13, versículo 2. Dice, no se olviden de la hospitalidad. Todo cristiano debe ser hospitalario, ¿no? Hospedador. Porque por ella algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles. Y entonces aquí muchos hermanos dicen, sí, es verdad, es probable que hospedamos por ahí algunos angelitos en la casa, pero la idea que quiere transmitir el autor a los hebreos tiene que ver más con el hecho de que hay personas que están predicando el mensaje, que son mensajeros de Cristo, y muchas personas en aquella época los llegaron a hospedar. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando hablamos en Apocalipsis 2, verso 1 del ángel de la iglesia en Éfeso, estamos hablando del mensajero de la iglesia. En palabras más convencionales o sencillas, ¿quién sería el mensajero de la iglesia en Éfeso? El que daba el mensaje de la palabra. Y entonces la carta va dirigida primariamente a él, al hombre que está dedicado a dar el mensaje de la palabra de Dios a la iglesia. Y entonces, entendiendo eso, dice después el verso 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, ya dijimos que este personaje es Jesús. Y lo hemos dicho porque el capítulo 1 así lo explica. Vean el capítulo 1, por favor, versículo 12. Yo me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahí están los 7 candeleros. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Es en referencia a Cristo. Se le llama el Hijo del Hombre porque es el título que usa el profeta Daniel en el capítulo 7, verso 14. Se está hablando de la naturaleza humana del Mesías, el Hijo del Hombre. Para describir su naturaleza divina se le llama el Hijo de Dios. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, verso 13, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, ahí están las 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es el siguiente, 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles, o sea, son los mensajeros de la iglesia, son los pastores de cada congregación. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, si ven el capítulo 2, verso 1, en la descripción que se hace de Cristo, ¿cómo se le llama? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Este símbolo de que Cristo tiene en su mano a las 7 estrellas, que son los 7 ángeles, ¿qué nos está queriendo transmitir, hermanos? ¿Qué puede transmitir esta idea de que en la mano de Cristo están los 7 ángeles? Que los tiene en su poder, que los tiene bajo su cuidado. Hay un texto en Juan, de hecho, ¿no? Capítulo 10, que dice, vamos a Juan capítulo 10 para que lo vean, y es muy interesante porque está hablando de la protección, del cuidado que Cristo tiene de sus ovejas, pero en Apocalipsis sería más en particular el cuidado que Cristo tiene de sus mensajeros. Capítulo 10, por favor. ¿De Juan? Sí, Juan capítulo 10, versículo 27. Dice el verso 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En este contexto, la mano, que es un símbolo, un antropomorfismo, está reflejando que las ovejas de Cristo no van a perecer jamás, ni nadie las puede quitar del cuidado de Cristo, ¿verdad?
Ahora noten que no solamente está la mano de Cristo. En el verso 29 aparece otra mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de ¿quién? Entonces, en este texto aparecen dos manos, ¿no? La mano de Cristo y la mano del Padre. Y en conjunto, ambos están protegiendo a sus ovejas. Por eso al final dice, yo y el Padre, uno somos, porque son un solo ser. Ahora, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, cuando dice que tiene a las estrellas en su mano, lo que está indicando es que los mensajeros de Cristo, muy en especial aquellos que comparten el mensaje en cada iglesia, están bajo el cuidado, la protección del Señor. Y es por eso que reciben también una disciplina más severa, porque están compartiendo el mensaje de Cristo. El verso 1 del capítulo 2 de Apocalipsis dice también, el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Qué simbolizan los 7 candeleros? Las 7 iglesias. Y el hecho de que Cristo esté caminando entre las 7 iglesias, ¿qué nos transmite, hermanos? ¿Qué está reflejando esa idea de que Él está caminando? Sí tiene que ver con cuidado, pero más que cuidado, pensemos en una persona que camina, observando, cuidando. Estamos hablando de la supervisión, ¿se entiende? Nosotros no somos supervisores de la iglesia. El único que puede ser supervisor de la iglesia es Cristo. Entonces, el caminar entre los candeleros nos indica la supervisión que Cristo tiene de las congregaciones, ¿se entiende? Entonces, este mensaje simbólico del verso 1 ya debería haber infundado en la congregación de Éfeso cierta reverencia ante Jesús. Número 2, lo que Cristo conoce de la iglesia, hermanos. Lo que Cristo conoce de la iglesia. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es una congregación que trabaja. Es una congregación que tiene paciencia y no puede soportar a los malos. Es una congregación que incluso discierne cuando hay personas malas o cuando algo anda mal entre los miembros. Es una iglesia que aplica correctamente la disciplina. No puede soportar a los malos. Más en específico, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Nunca se había escuchado en la historia del cristianismo que surgieran apóstoles extra de los 12 y el apóstol Pablo, más que en la era apostólica. En esa época surgieron muchos falsos apóstoles. Pero después de esa era, hermanos, no surgieron apóstoles. La gente entendió que después de la muerte del apóstol Juan ya no existían los apóstoles. Entonces pasaron miles de años. Pasamos el cristianismo perseguido, el cristianismo imperial, el medioevo, la reforma, la época de la industria, y nunca surgieron apóstoles. Pero en nuestra época hay un brote o un resurgimiento de personas que se llaman a sí mismas apóstoles de Cristo. Y es precisamente un problema que estamos experimentando hoy, pero que se experimentó también en la época de los apóstoles. Esta congregación tiene el discernimiento para probar a los que se dicen ser apóstoles. Ellos los ponen a prueba. Dice, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta congregación podemos decir que tiene una buena doctrina, tiene una buena práctica, tiene un buen discernimiento. Ellos analizan a sus maestros. No son personas que se dejan llevar por la autoridad, por el carisma o por los gritos de un maestro. Son personas que prueban a los que se dicen ser apóstoles. En el verso 2 dice al final que los han hallado mentirosos. Verso 3, otra cosa, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta iglesia tiene buenas características, hermanos. Es trabajadora, discierne aquello que está mal,
Y de hecho el asunto de los falsos profetas y de los falsos apóstoles es una situación que ellos ya estaban experimentando, pero que el apóstol Pablo en su momento les advirtió. Miren, vean Hechos, por favor. Capítulo 20. Bueno, debo mencionar que esta iglesia de Éfeso la fundó el apóstol Pablo. Posteriormente la va a dejar encargada con Timoteo. ¿Se acuerdan que le escribe a Timoteo? Ya Timoteo estaba pasando por momentos difíciles, donde se estaban levantando falsos maestros, y por eso Pablo le dice: no pongas las manos con ligereza. Establece ancianos, pero con ciertas características. El que sea irreprensible, marido de una sola mujer. Posteriormente de Timoteo, el apóstol Juan tuvo contacto con la congregación. Pero aquí en Hechos capítulo 20, Pablo se despide de la congregación, nunca más los va a volver a ver, porque tiene que seguir su viaje. Y les dice lo siguiente en el capítulo 20, versículo 25. Le dice a la iglesia de Éfeso: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. En lo que respecta a Pablo, él les predicó todo lo que tenía que predicarles. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esto va dirigido a los obispos de la iglesia de Éfeso, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, en el contexto de Apocalipsis, los que se llamaban ser apóstoles. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y parece que esta amonestación, esta advertencia, les bastó para poder discernir a los falsos apóstoles ya unos 30 años después, 30 o 20 años. Bueno, entonces en el capítulo 2, verso 2 al 3, se nos habla de lo que Cristo conoce de la iglesia, una iglesia que discierne, que conoce, que trabaja, que sufre. Y la pregunta es, ¿lo que hacen para Cristo lo hacen por amor? ¿Sí o no? Según el verso 3, todo lo que ellos han hecho, ¿lo hacían por amor? Sí. Sí. Sin embargo, el reproche de Cristo, en tercer lugar ya viene el reproche, verso 4, tiene que ver precisamente con el amor. Vean lo que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La pregunta es la siguiente, hermanos: ¿la iglesia de Éfeso amaba a Cristo, sí o no? Pero no lo amaba como debían de amarlo, o como en un principio. En un principio, como dice la hermana, cuando uno lo conoce. Y es por eso, hermanos, que vamos a remitirnos a hablar de cuestiones muy insignificantes, como el hecho de ya no tener interés en llegar temprano a los servicios, ¿no? Algunos llegamos barridos hoy por algunas circunstancias, ¿verdad? Pero a veces sí llegamos tarde porque de alguna manera el interés que tenemos en Cristo ya no es el mismo que teníamos en un principio, ¿no? Yo conozco a cada uno de ustedes, la mayoría, y sé que cuando en un momento estaban en su primer amor, o yo mismo, pues llegábamos hasta 5 o 10 minutos antes, ¿no? Por mencionar un ejemplo muy absurdo, hermanos. En nuestro primer amor encontrábamos por ahí a la vecina, al vecino, al amigo en el trabajo, y lo que hacíamos primero era compartirle el Evangelio del Señor. Estábamos viviendo en un ambiente de pasión y de amor por el Señor. Pero con el tiempo algunas cosas fueron ganando terreno en nuestras vidas, como el dinero, el trabajo, algún hobby,
alguna adicción que no es muy visible, como podría ser tal vez la adicción al celular, al internet, al fútbol o alguna otra cosa, que en cierta medida no son malos, pero que en un exceso nos hacen menguar en nuestro amor al Señor. Entonces, nosotros tenemos que analizarnos de manera personal e individual y como iglesia también y preguntarnos, ¿lo que hacemos lo hacemos por amor al Señor? Pues yo creo que sí. Yo creo que no estamos aquí por obligación o porque nos paguen, estamos aquí por amor a Cristo. Pero tenemos que evaluar si el amor que tenemos ahora es el mismo que teníamos antes. Y debemos recordar algo, hermanos. El mensaje de la Biblia y el enfoque de la Biblia es el amor. O sea, el mensaje central de todo el texto bíblico es el amor. Si una persona niega eso, la verdad está perdiendo de vista todo lo que la Biblia enseña. ¿Qué dice que el que no ha conocido a Dios no puede tener amor? Claro, porque Dios es amor. De hecho, el atributo de Dios, el ser de Dios, su esencia es el amor. Dios es luz, Dios es espíritu, Dios es amor. Esas son tres descripciones enfáticas sobre el ser de Dios. El mayor mandamiento es el amor. El texto de Juan 3:16 tiene como premisa máxima el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 5:8, mas Dios mostró su amor para con nosotros. De manera, hermanos, que el amor está por encima de todo. De hecho, ¿quién no conoce el capítulo 13 de 1 Corintios, en donde por encima de los dones, por encima del conocimiento, por encima de nuestras obras, aunque entreguemos nuestro cuerpo para ser quemado, por encima de todo eso debe estar el amor? Pero vamos a definir qué es el amor. Porque muchas veces no entendemos lo que es el amor, y si no entendemos lo que es el amor, hermanos, no vamos a poder amar a Cristo como debemos. Ahora, no me voy a enfocar en el amor al prójimo, ni en el amor al cónyuge o al hermano, porque si amamos a Cristo de manera genuina, todo lo demás se va a dar, ¿no? Entonces, ¿cómo se describe el amor en la Biblia? El amor no solamente es estar dispuesto a entregar la vida por otro, aunque en algunos textos así se describe el amor. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Pero el amor va más allá de la entrega. El amor tiene que ver con el valor que le ponemos a una persona o a algo. Es el valor que le colocamos a alguien, un valor incomparable. Por ejemplo, yo tengo a mi hermanita Camila, es mi hermana menor, ¿no? Y no es la más inteligente, no es la más bonita, no es la más puntual, no sé si llego temprano hoy, ¿va? Pero no cambiaría a mi hermana Camila por otra hermana, porque con todo y sus defectos, para mí Camila tiene un valor elevado, un valor invaluable que no se puede comparar, ¿no? Lo mismo pasa con mi esposa. Puede haber mujeres más bonitas, puede haber mujeres más aptas, puede haber mujeres más inteligentes, pero el valor que yo le he dado a mi esposa hace que ella sea suprema por encima de otras personas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el amor está relacionado al valor. Honra a tu padre y a tu madre está indicando que los ames, que los valores. Entonces el amor tiene que ver con el valor que nosotros le colocamos a Dios. ¿Qué tan valioso es Dios para mí? Creo que toda la descripción del amor está en Corintios 13, cuando define cada verbo. Explicaba una hermana que escuchaba, decía, paciente, el amor es paciente. Dios no habla de un verbo pasado, sino habla de un verbo que está activo. La paciencia es una prueba del amor. Soportarlo todo, el no enojarnos, el ser todo lo que dice Corintios 13, es el verdadero amor de Dios. Y cuando cada uno nos analizamos, vemos que realmente nadie ama como Dios ha amado. Porque Dios dice que antes de que naciéramos, Él ya nos amaba. Y que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero solamente, así como también dice en 1 de Juan, ¿quién puede decir que es de Dios? Pues en esto se conocen los que son míos, los que han amado, los que aman. ¿Y cómo dicen que me aman? Si no aman a su hermano, si no aman a su prójimo, si no aman al que está al lado. Es un amor que tiene que irse perfeccionando día tras día, tras día, tras día. Y como dice en Filipenses,
cuando dice que, perdón, es que no me acuerdo bien. No se preocupe, si quieres cita el texto. Que Jesús, siendo en forma de hombre, se sometió al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo único que nos queda para aprender a amar como Dios amó es someternos a Dios, someter nuestros deseos, nuestro enojo, nuestra impaciencia, someter todo a Dios para que nuestro cuerpo y nuestra alma se doblegue ante Él y amemos como realmente Él ama. Porque como dicen Juan el Bautista, dice que era testimonio de la luz de Dios. Nunca dijo, yo soy la luz. Dijo que hubo un hombre que vino a dar testimonio de la luz y somos testimonios de Jesús. Y si no amamos, no somos un buen testimonio de quién es Él. Al contrario, somos vergüenza de Dios. Claro, es verdad. Creo que en alguna medida el amor es lo que dice la hermana Marianita. Es una acción continua. Tiene que ver con algo que cultivamos, hermanos, constantemente. Y es que la realidad es que nosotros no amamos a los hermanos en el momento que los conocemos. El amor es algo que se empieza a cultivar, hermanos. Por ejemplo, si yo no convivo con mi hermano Rosendo, si yo no como con él, si yo no trato con él, si yo no formo un vínculo con él, pues es imposible que yo lo ame. Porque en el momento que yo empiezo a tener una relación con él, se empieza a cultivar el verdadero amor. De manera que el amor tiene que ver más bien con una manifestación visible en nuestras acciones, pero en donde lo máximo tiene que ver con Dios y con el valor que le damos a Dios. Bueno, entonces la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, verso 4, es confrontada por Cristo. Cristo le dice, has dejado tu primer amor. Ese es el pecado más grande que comete esta iglesia. Entre todas las virtudes podríamos pensar que no seríamos confrontados por Cristo, pero nos damos cuenta que siempre hay una cosa que debemos cambiar. Ahora, en el capítulo 5 viene el consejo para la congregación de Éfeso. Le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. El consejo tiene que ver en primer lugar con ¿qué? Con recordar. ¿Qué fue aquello que me hizo perder mi primer amor? ¿Qué fue aquello, hermano, hermana, que te hizo perder la pasión, el fervor, el amor por Cristo? Puede ser el trabajo. Y creo que es de las cosas que más nos alejan del amor y del fervor a Cristo. El trabajo, el dinero, puede ser alguna adicción a cosas que no aparentan ser malas. Puede ser simplemente el tener amistades incorrectas que nos han alejado del reino de Cristo. Pueden ser muchas cosas, no sabemos. Pero el texto nos dice en primer lugar que recordemos qué ha sido aquello que nos alejó del amor de Cristo. En el verso 5 así dice, recuerda por tanto de dónde has caído. En segundo lugar, ¿qué le dice? Arrepiéntete. Esta palabra arrepentimiento es una palabra griega, metanía, que literalmente se traduce como cambio de mentalidad. La metanía o el arrepentimiento no es en sí un sentimiento. Cuando una persona se arrepiente, esto no significa que la persona se pone a llorar o que la persona se siente mal. Eso en cierta medida puede ser remordimiento nada más. El arrepentimiento tiene que ver más bien con un cambio de mentalidad, con una renovación en nuestro pensamiento. Tal vez recuerden el texto de Romanos que dice, si no transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Eso es arrepentimiento, hermanos. El segundo consejo es que cambiemos de mentalidad, que nos arrepintamos y haz las primeras obras. Regresa a hacer aquello que hacías. Aparte el tiempo para evangelizar, aparte el tiempo para estudiar la palabra. Hay que apartar el tiempo para orar, hermanos. O sea, ¿a quién no le pasaba que se paraba tempranito a las 6 de la mañana a orar al Señor? ¿A quién no le pasaba que compartía la palabra constantemente? El texto dice, haz las primeras obras, pues si no, y entonces viene la advertencia. Número 4, ¿verdad? La advertencia. Pues si no, vendré pronto a ti. Esto de vendré pronto a ti no es una referencia a la segunda venida de Cristo. Es una referencia al juicio que Cristo puede traer a esa congregación en particular. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar.
¿Cuál es la advertencia? ¿Qué va a pasar si ellos no toman el consejo? La iglesia va a ser removida, va a ser aniquilada, en otras palabras, ¿no? Y la pregunta es, ¿una iglesia puede desaparecer? Pues sí. O sea, desde el momento que una iglesia se divide y los miembros se dispersan, pues una iglesia local ya desapareció. Y debemos entender algo, hermanos, cuando una iglesia se divide, cuando una iglesia se dispersa, regularmente es porque Cristo estuvo advirtiendo y la iglesia se endureció y no hizo caso del consejo. ¿Se entiende? O sea, cuando una vida se destruye, tiene que ver también con personas duras de corazón que constantemente recibieron la advertencia de Cristo o su consejo e hicieron caso omiso. Entonces dice, quitaré tu candelero de su lugar. Recuerden que el candelero es el símbolo de la iglesia local. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Verso 6. El verso 6 tiene que ver con lo que Cristo conoce de la iglesia también, por si lo quieren anotar en la segunda sección. El verso 6 tiene que ver con lo que Cristo conoce de la iglesia, que ya lo vimos, ¿no? Pero lo voy a explicar, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Vamos a hablar ahorita un momento de los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Porque no los conocemos. Bueno, cuando hacemos una investigación histórica de las sectas que afectaron al cristianismo del primer siglo y buscamos a los nicolaitas, no los vamos a encontrar. Es curioso que vamos a encontrar a los gnósticos, vamos a encontrar a los judaizantes, como en la carta a los Gálatas, vamos a encontrar algunas filosofías por ahí de los griegos que están afectando al cristianismo, pero la doctrina de los nicolaitas o a la agrupación de los nicolaitas no la encontramos por la historia. Esta doctrina y esta agrupación a la cual le llama Juan los nicolaitas no existió. Pero ¿a qué se refiere Juan entonces cuando dice aborreces las obras de los nicolaitas? Porque algo significa esto. ¿Quiénes son los nicolaitas? Bueno, no pensemos tanto en un grupo que existió dirigido por un tal Nicolás, porque eso no existió. Más bien debemos pensar en lo que significa la palabra nicolaita. ¿Se acuerdan de este hombre en Juan 3 llamado Nicodemo? Precisamente Nicodemo, nicolaitas, tienen la misma raíz en su nombre. Nicodemo significa aquel que está por encima del pueblo. Nicolaitas significa los que se enseñorean del pueblo. ¿Cuál es la idea? No es que hubo un tal Nicodemo o un tal Nicolás que formó su secta y empezó a afectar a la iglesia. Más bien significa que dentro de la iglesia hubo personas que tuvieron una actitud nicolaita, es decir, personas que quisieron enseñorearse de la grey, personas que quisieron tomar jerarquía dentro de la iglesia, personas que se sintieron dueños del cuerpo de Cristo. Como Diótrefes. Bueno, un ejemplo es este hombre, ¿no? Del cual advierte el apóstol, un hombre que se sentía señor de la congregación. Eso está en las cartas de Juan, ¿verdad, hermano? A ver, vamos a ver aquí este hombre. Tercera epístola de Juan. Gracias, hermano. Y curiosamente, ¿no? Lo que el hermano menciona está en el contexto del mismo autor de Juan. Tercera epístola de Juan no tiene capítulos, entonces vamos al versículo 9. ¿Le puede dar lectura a Camilita? Tercera epístola universal del apóstol Juan, versículo 9, por favor. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces aquí tenemos a un personaje dentro de la iglesia, Diótrefes. ¿Es un nicolaita? Si no es, ahora recuerden esto, hermanos, no existía una secta llamada los nicolaitas, dirigida por un tal Nicolás, porque algunos enseñan eso y no tiene sustento histórico. Tenemos que pensar más en el significado de nicolaita.
alguien que se enseñorea, alguien que quiere tener un lugar por encima de los hermanos. Ese es un nicolaíta. ¿Y esa actitud existe dentro de la congregación a veces? Entre nosotros a veces eso existe, ¿no? Cuando una persona dice, denle doble pierna de mole al pastor porque es el pastor, es una actitud que está alimentando la actitud nicolaíta, porque el pastor es un hermano, como cualquier otro hermano. O cuando dicen, denle la mejor silla al hermano Huello porque es el diácono, pues están teniendo una actitud nicolaíta. Las jerarquías en la iglesia son satánicas. En el cielo no hay jerarquías, hermanos. A veces se enseña, ¿no?, que están los ángeles, los arcángeles, los querubines, después los serafines, como si tuvieran un rango militar. El único soberano y el único jerarca es Dios. Hay diferentes funciones en el reino de Dios, funciones, pero no jerarquías. Incluso en el cristianismo reformado, cuando hablamos de los presbiterios, que está el presbítero mayor, y tenemos a veces el cardenal y el obispo, estamos hablando de una cuestión satánica, la cual se condena en todo el Nuevo Testamento, y el mismo Señor dijo que todos nosotros éramos hermanos. Con diferentes funciones, sí. ¿El pastor tiene una autoridad? Sí, tiene una autoridad. La autoridad que le da la palabra, nada más. De ahí en fuera todos somos hermanos. Vean el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Cuando dice el primer lugar, no significa que la primer silla de la entrada era para él, sino que quiere tener el lugar por encima de los hermanos. Dice, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bueno, otra cosa que es importante notar, hermanos, es que las iglesias de Cristo nunca fueron perfectas. Las iglesias de Cristo tenían carencias, problemas, o sea, porque somos un cuerpo que está en proceso. Somos un cuerpo que está en desarrollo. Y entonces desde el momento en que yo estoy en la iglesia, pues la iglesia es imperfecta. Desde el momento que el hermano tal entra a la congregación, la iglesia ya tiene un defecto porque todos somos pecadores. Y por eso el amor debe ser la premisa máxima, ¿no? Porque el amor tolera y soporta. Entonces los nicolaítas, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 6, es una alusión directa a estas personas que se sienten superiores a los hermanos. Y esta doctrina la aborrece ¿quién? Cristo en especial, no Dios. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaítas. O sea, hay a veces actitudes soberbias, hermanos, que deben ser aniquiladas porque Dios las aborrece. Por último, vamos a la promesa, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. Hermanos, ¿todos aquí sabemos leer? Sí, ¿verdad? Bueno, en aquellos días no. Precisamente por eso la carta va dirigida ¿a quién? Al ángel. Porque el mensajero era precisamente el que tenía la facultad para leer los escritos. Durante muchos años la gente de aquella época estaba sumida en la ignorancia. De hecho, Pedro y Juan, antes de llegar al apostolado, son descritos como hombres sin letras y del vulgo. Entonces, en Apocalipsis 1, por ejemplo, si se dan cuenta, versículo 3, dice, bienaventurado ¿quién? El que lee, porque no todos tenían esa bendición. No todos tenían la bendición de ir a la congregación, a la sinagoga o a una escuela pública para aprender a leer. Pero entendiendo que los que están escuchando esto del ángel de Éfeso no saben leer, les dice en el versículo 7, capítulo 2, el que tiene oído, oiga. O sea, yo sé que no todos leen, pero si tienen oído, oigan, escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pregunta, ¿quién decía esto? ¿Cristo o el Espíritu? Porque ya nos están confundiendo aquí, ¿no? ¿Es el mensaje de Cristo o es el mensaje del Espíritu? Pues es el mismo mensaje, ¿no? Proviene de Cristo y proviene del Espíritu. Pero aquí Cristo está fungiendo como el profeta, ¿se entiende? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas,
en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Cristo funge como el profeta a quien se le da una revelación, así dice Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Pero el mensaje que Cristo está manifestando es el mensaje del Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La promesa, hermanos, es la siguiente, versículo 7, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere. ¿Quién es el que vence, hermanos? El que venciere. Es una declaración interesante porque algunos dicen, pues hay que hacer muchas obras para vencer. Pero vamos a entender qué significa esto de vencer en el contexto del apóstol Juan. ¿Se entiende? Vamos a ver algunos textos, hermanos. Vayan por favor a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura, versículo 1 en adelante. Y ustedes me van a decir qué tipo de personas son las que vencen. Si las que se portan bien y se esfuerzan en su vida cristiana o no. Ahora, no estamos diciendo que no nos debemos esforzar. De hecho, la Biblia dice el que persevera hasta el fin, este será salvo. De hecho, la Biblia dice que la verdadera fe se manifiesta por nuestras obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviéramos en ellas. Vean lo que dice el verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cómo dice? Nuestra fe. Por eso la Biblia es muy enfática en que somos salvos por medio de la fe. Por eso la Biblia es muy enfática en que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si usted, yo, hemos puesto nuestra fe de manera genuina en Cristo, el Hijo de Dios, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, la victoria no la obtuvimos nosotros. La victoria la obtuvo Jesús en la cruz. O sea, la salvación sí fue por una obra, pero fue por la obra de aquel que murió en la cruz. Él venció, pero por la fe, esa victoria nos es imputada a nosotros. Esa victoria nos es transmitida a nosotros por la fe. Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pensamos que vencemos el mundo cuando tenemos una carrera y tenemos un buen trabajo y tenemos prestaciones, seguro de vida. Pero el que vence al mundo es aquel que cree que Jesús es divino. Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Apocalipsis 2, versículo 7 dice el que venciere. ¿Ya entendemos quién es el que vence? Entonces vamos a tratar de recordar eso. La victoria está en nuestra fe en Cristo. Pero dice que la promesa es la siguiente: el que venciere. ¿Cómo podríamos parafrasear eso? El que tuviere fe en Cristo. ¿Se entiende? Le daré de comer o le daré a comer del árbol de la vida. Tenemos que pensar si de veras nos va a dar de comer de un árbol o esto es un símbolo. O sea, algunos dirán, no, si es un árbol, porque en el huerto del Edén había dos árboles, ¿se acuerdan? Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Ahora debemos recordar, hermanos, que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, según el Nuevo Testamento, era una sombra de los bienes venideros. En este caso, no quiero que pensemos tanto en si hay un árbol o no. Recuerden que la naturaleza de este libro es altamente simbólica. Ahora quiero que piensen más bien en el contenido que hay en el árbol. ¿Cómo dice? El árbol de la vida. A ver, hermanos, cuando nosotros creemos en Cristo, vencemos, ¿no? Bueno, cuando nosotros creemos en Cristo, ¿qué obtenemos? La vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, el árbol de la vida, en este texto, está simbolizando la vida eterna. ¿Pero qué no la vida eterna ya la obtuvimos cuando creímos hoy? Sí, pero aquí dice que esto será algo futuro. Porque la vida eterna, hermanos, debe ser entendida como una relación íntima con Dios y con Cristo. Si usted piensa que la vida eterna significa vida prolongada por los siglos de los siglos, pues eso no es en sí la vida eterna. ¿Hay una verdad detrás de esa declaración? Sí. Pero la vida eterna es una relación viva con Cristo. Fíjense, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. No nos dice cómo obtenerla, nos dice qué es. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, a Dios y a Cristo. ¿Qué es conocer a Dios y a Cristo? No es tener información de Dios y de Cristo. De hecho, los testigos de Jehová en ese texto traducen, y esta es la vida eterna, adquirir conocimiento de ti. ¿Adquirir conocimiento de Cristo es vida eterna? No, porque cualquier persona puede adquirir conocimiento y puede ser condenada. El conocimiento no nos salva. Conocer a Cristo es distinto. ¿Se acuerdan cuando dice el texto, y conoció Adán a su mujer? ¿Qué significa eso? Que hubo un acto de intimidad, ¿se entiende? O dice también en Mateo que no conoció a su mujer María hasta que dio a luz a su primogénito. ¿Cómo? ¿No sabía quién era María? Sí, pero cuando dice que no la conoció hasta, está indicando que no tuvieron relaciones íntimas como hombre y mujer hasta que nació Jesucristo. Entonces, cuando Cristo dice, esto es vida eterna, que te conozcan a ti, evidentemente se está usando una palabra que denota intimidad, que denota relación con. Estamos hablando de una relación íntima, espiritual con Dios y con Cristo. Por eso a los réprobos se les dice, apártense de mí, nunca los conocí. No hubo una relación. La vida eterna es tener una relación con Dios, pero aquí se dice que esa vida eterna se nos dará al final, cuando lleguemos al día de Cristo. ¿Por qué? Porque aunque ya tenemos vida eterna, hermanos, aunque ya tenemos una relación personal, íntima y viva con Jesucristo, esa relación llegará a su plenitud cuando dejemos este cuerpo corrupto y obtengamos un cuerpo glorioso. Entonces, yo espero que tratemos de identificarnos con esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Ustedes saben cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras virtudes, y debemos tratar de aplicar esto a nuestras vidas y a nuestra iglesia de manera individual. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto al texto o con respecto al libro del Apocalipsis, podemos tomar 2 minutitos. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a orar para terminar y damos inicio al culto. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra, porque tu palabra es perfecta, es buena, es sana. En ella encontramos el consuelo, el exhorto, la paz. Bendice por favor, Señor, esta porción de tu escritura y permite que la apliquemos a nuestra vida, a nuestra iglesia, y que entendamos cuáles son las implicaciones de lo que tú nos enseñaste hoy. Sobre todo, Señor, permítenos amarte como lo hicimos en un principio. Permítenos crecer en la fe y en el amor. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.